¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Tenemos una nota sobre lo que está ocurriendo en Colo-Colo, y en Colo-Colo particularmente con un jugador, con Jordi Thompson. Jordi Thompson ya había sido apartado por Colo-Colo y había sido mencionado varias veces por tener situaciones bien brutales con su pareja. Ahora, aparentemente tuvo una situación de violencia intrafamiliar con su polola y Colo-Colo volvió a separarlo del equipo. Tenemos una nota en ese sentido. Vamos a conversar de lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania, pero en un marco que es distinto a como probablemente conversábamos con Raúl Sor esto hace algunos meses, donde todas las luces estaban puestas en lo que estaba ocurriendo entre Rusia y Ucrania. Hoy da la impresión que lo que está pasando entre Gaza, los palestinos de Gaza e Israel, adquiere un nivel tan, de alguna manera, urgente y tan dramático que ha quedado en un segundo plano lo que ocurría entre Rusia y Ucrania, a pesar de que ahí todavía pasan cosas que son muy interesantes de comentar. De eso vamos a hablar con Raúl Sor. Y en la entrevista principal vamos a conversar con el ex candidato presidencial y diputado Tomás Hirsch, presidente de Acción Humanista. Gracias, Tomás, por estar aquí con nosotros. Gracias a ti. ¿Qué tal? Esta pregunta no te la han hecho nunca, parece. A ver. ¿Qué tan cómodo te sientes en la coalición de gobierno? La verdad es que en la política nunca ha sido la comodidad el aspecto más importante, ¿eh? Creo que en general la política se vive en la incomodidad. Se vive en la incomodidad de estar, por lo menos cuando uno tiene ideales, de estar luchando por esos ideales y sentir que estamos muy lejos de ellos. Para los humanistas es la construcción de un mundo más justo, más humano, con más derechos, con más posibilidades para todos y todas. Y no es eso lo que hoy día vemos. Es más, uno diría, hoy día lo que crece en el mundo es la deshumanización, no la humanización. Es cosa de ver lo que está pasando. No solo en Chile, en el mundo entero. Pero en esta coalición yo siento que hay algo que me gusta. Hay diversidad por una parte, hay historia y hay también la búsqueda de transformaciones profundas y estructurales, que han sido súper complicado de llevar adelante. Vivimos una época dificilísima con un Congreso en el que somos minoría, con un gobierno que asume después de, bueno, todo lo que fue la pandemia, con conflictos internacionales, con una inflación disparada, complejo. Pero yo siento que es una coalición en la que hay ganas de hacer esas transformaciones, por más que hoy día se vean súper complejas, de transformar el sistema de salud, de mejorar las pensiones, de tener más vivienda. Yo presido la Comisión de Vivienda y la verdad es que es impresionante lo que se está intentando con el plan de emergencia habitacional. Mira, ya que me preguntáis de la historia, hace un poquito, el año 90, el año 89-90, yo fui coordinador de la campaña diputada de Laura Rodríguez, ahí en Peñalolén, en La Reina. En ese momento vimos que el drama más grande que había ahí en Peñalolén, sobre todo, era la falta de vivienda. Han pasado, ¿cuánto? No sé, 30 años, más de 30 años, y uno mira hoy día y uno de los dramas más grandes que hay en Chile, del que se habla poco en general, es la falta de vivienda. Entonces, este plan de emergencia habitacional que busca construir 260.000 viviendas en 4 años, son desafíos grandes. Entonces yo me siento motivado al intento, como decimos los humanistas, a intentarlo. ¿Cuánto se va a lograr? Es complejo, es difícil. Yo sé, hay mucha expectativa. Gabriel Boric asume como presidente con una tremenda demanda ciudadana por más dignidad, por más justicia, por más derechos. Y claro, eso es bien difícil concretarlo, sobre todo en un periodo corto y no teniendo mayoría en el Congreso. Déjame, antes de pasar a los eventos que están siendo contingentes ahora, preguntarte algo, porque tú eres de las pocas personas dentro del gobierno, hay varias, pero son pocas, que pueden responderle al presidente y a, si tú quieres, su generación, todos los que fueron las críticas a los 30 años de la concertación, entre otras cosas porque ustedes fueron parte de la concertación. Sí. Y desde ese punto de vista, ¿qué tanto esos comentarios generan
al interior de una coalición de gobierno que podría ser perfectamente muy unida, históricamente un desprendimiento de pareceres. Lo que pasa es que en honor a la verdad hay que decir que nosotros fuimos parte de los fundadores de la concertación, sí. A mediados de los 80, fines de los 80, participamos muy activamente por terminar con la dictadura, por el no y todo lo que significó el primer gobierno, pero a poco andar, más o menos al final del gobierno del presidente Aylwin, nos retiramos de la concertación. ¿Por qué nos retiramos? Y es algo que nos ha venido pasando a los humanistas muchas veces. Porque de algún modo sentimos que se estaba dejando de lado lo que había sido el compromiso asumido con la ciudadanía. El compromiso tenía que ver con no solamente votar, no solamente elegir democráticamente un presidente, sino que hacer transformaciones importantes, profundas, terminar con la Constitución del 80, tema, bueno, que todavía estamos peleando y vigente hoy día, recuperar, ¿no es cierto?, todas esas empresas que se habían privatizado, terminar, ¿no es cierto?, con una serie de escándalos que se habían producido en la época de la dictadura, terminar con la ley de amnistía, en fin, cuestiones que están ya lejos en el tiempo quizás, pero que han seguido incidiendo hasta el día de hoy. Y nosotros lo que vimos es que cuando se empieza a discutir el programa del segundo gobierno, el del presidente Frey, se deja de lado y se profundiza el modelo económico heredado de la dictadura, el modelo neoliberal. En el primer gobierno, en el del presidente Aylwin, uno entendía que no se avanzara en todo lo que uno pudiera querer, porque veníamos saliendo de la dictadura, era un momento complejo, transición, evitar volver a la situación anterior era una prioridad. Pero ya de cara a un segundo gobierno, cuando se decide profundizar, nos pareció que de algún modo no quiero decir se traicionaba, pero se dejaba de lado ese compromiso asumido. Y hay algo que yo he llamado la doctrina Benninger. No sé si se llamará así históricamente o no, pero mira, te voy a contar una anécdota, y tú viviste esa época también. El 6 de octubre del 88, el 6 de octubre, un día después del plebiscito, estábamos en una oficina de Edgardo Benninger, justamente creo ahí en la calle Huelén, o de la DC, no sé quién era. Y lo que se estaba hablando ahí adentro, y a mí me tocó conocerlo porque era presidente en ese momento del Partido Humanista, lo que se estaba hablando ahí adentro era cómo contener a la gente, cómo decirle a la gente que esté tranquila. Y yo miraba para afuera por Providencia y veía pasar cientos de miles de personas, es decir, una desconexión total. Ya al día siguiente. ¿Qué te quiero decir con eso? Que de algún modo aquí hubo un conjunto de personas que ayudó a empujar esta micro hacia arriba, y cuando llegó arriba unos poquitos se subieron, dieron las gracias y se fueron. Entonces, perdón, sí. ¿Por qué hago toda esta vuelta? Para decirte que yo comparto la crítica a los 30 años. Yo creo que efectivamente hubo un olvido o un dejar de lado o una intención, eso es discutible, respecto de lo que eran las demandas y las necesidades del conjunto más amplio de la ciudadanía. Y poco a poco se fue validando un modelo que era justamente el que se quería cambiar. Y terminaste con los partidos totalmente desconectados de esas necesidades del gran conjunto social. Y bueno, eso es lo que se llama al final los 30 años. ¿Tuvo cosas buenas? Por supuesto. Si todo periodo en la historia tiene cosas buenas. O sea, tú te puedes ir a los momentos más oscuros de la humanidad, de la Inquisición, del esclavismo, lo que tú quieras, y también te vas a encontrar con cosas buenas. En los 30 años hay muchas, pero también, evidentemente, se fue generando una inequidad que terminó siendo asfixiante. Yo creo que la palabra que definió el estallido del 2019 es muy buena, y no sé si alguien se la puso, pero esa idea de la dignidad, esa idea de decir, oye, basta ya de que sean unos pocos los que se benefician de un modelo que podrá tener lindas cifras macroeconómicas, pero la gente no come macroeconomía. La gente vive de un sueldo o vive de una pensión. Y sueldos y pensiones se fueron convirtiendo en una miseria. Déjame plantearte una pregunta, Tomás, sobre esos años. Yo los viví también, los conozco perfectamente bien. Y alguien podría argumentar, lo voy a hacer yo para los efectos prácticos. Alguien podría argumentar, mira, tienes razón, Tomás. Efectivamente, pero existe algo que se llama el contrafactual. Contrafactual es ponerse en una situación supuesta que nunca ocurrió. Sí. El contrafactual aquí es que
uno nunca sabe lo que hubiese pasado si es que hubiese habido una intención de hacer más rápido determinadas cosas, cambiar determinadas situaciones como las AFP o como el asunto de las privatizaciones de una manera más urgente. No sabemos exactamente si estaríamos hoy día conversando aquí con esta calma. Lo que sí sabemos es que se hicieron una serie de medidas que deben haber costado una barbaridad tomarlas, muchas de ellas, para que la situación se inscribiera en un marco que hacía muy difícil una posibilidad de volver atrás y retomar situaciones como la dictadura. ¿Eso tiene valor o no? Por supuesto que tiene valor. El problema con los contrafactuales es lo que tú dices, que uno nunca puede saber realmente, uno puede especular, pero no puede saber realmente. Exactamente, por eso es que lo puse intencionalmente así. Ahora, yo no tengo una mirada, para serte bien honesto, así negativa y dramática del pasado. Creo que fue importante lo que se hizo, insisto, el gobierno del presidente Aylwin, con todas las críticas que se le podrán hacer, tenía la característica de estar con Pinochet respirando acá. O sea, evidentemente habían cosas que se podían hacer y muchas otras que no se podían hacer. Pero con el paso del tiempo, yo creo que se fue produciendo un anquilosamiento de la voluntad de transformación. Es decir, una suerte de ir quedándose con, ciertos cambios, la moderación, sobre todo en la instalación y profundización del modelo, insisto, el modelo neoliberal, que es mucho más que solamente un modelo económico. El individualismo fue calando cada vez más profundo, la competencia como diseño de la sociedad, la pérdida de todos los valores que tenían que ver con la complementación, con el trabajo en equipo. Tú lo puedes ver en distintos campos, desaparecieron las cooperativas, vuelven a aparecer las ollas comunes solo en momentos de desesperación y angustia como fue la pandemia. Sin duda que hay muchos elementos positivos. Chile creció mucho, Chile se insertó fuertemente en el mundo, políticamente sin duda que hubo un cambio relevante. O sea, ahora, evidentemente no cabe duda que hubo grandes avances. Ahora, pero es comprensible que una nueva generación haya sentido que efectivamente acá era necesario avanzar mucho más, y eso es lo que de algún modo se fue expresando en los últimos años. Ok, déjame plantearte la otra variable que quizás es interesante, que tiene que ver con la democracia y que tiene que ver con el ejercicio de la democracia. Y aquí no hay contrafactual. Si es que a ti te hubiesen dicho, después de la victoria del no, que pocos años más adelante ibas a tener 2 gobiernos votados democráticamente para escoger a un presidente de derecha, que además ese presidente de derecha era uno de los empresarios más prósperos del país y que incluso dentro de su propio sector tenía una serie de rencillas porque lo veían como alguien absolutamente, ensimismado. Bueno, y nosotros tuvimos varios gobiernos de centro izquierda y de izquierda, y 2 gobiernos de la presidenta Bachelet y 2 gobiernos del presidente Piñera. Y eso con total legitimidad democrática. ¿Qué pasó? ¿Nos volvimos locos, dices tú? No nos volvimos locos. Es un fenómeno que por lo demás no solo es chileno, es un fenómeno que se repite en muchas partes del mundo y lo puedes encontrar en muchos países europeos. Y tiene que ver con la época en que la socialdemocracia, en términos generales estoy hablando, si tomas España, puedes tomar Inglaterra, puedes tomar varios países de Europa, por no hablar solo de Chile, y vas a ver que esa socialdemocracia terminó tomando el modelo, ¿no es cierto?, generado desde las derechas previas, en el caso de Europa, ¿no es cierto?, y no produjo las transformaciones que se esperaban de esos sectores. Y bueno, ¿qué pasa con las poblaciones? Lo mismo en todos lados. Pasa que no encontrando la respuesta en un sector, tienden a volcarse hacia el otro sector. Por eso te encuentras con estas situaciones pendulares en la política hoy día, donde la ciudadanía está buscando las respuestas, no la encuentra en un sector y la tiende a buscar en el sector contrario, se da cuenta que tampoco está ahí y vuelve el pendulazo para acá. Yo creo que eso nos habla en general de una crisis de la democracia representativa. Nos habla de una crisis que hoy día hay en las instituciones en términos generales. Las instituciones no solo políticas, religiosas, culturales, deportivas, de todo tipo, hoy día viven una crisis general. Hay una fragmentación, hay una
una desestructuración que se expresa en las sociedades hoy día. Así que a mí no me extraña nada. En Chile vivimos tal vez una de las situaciones más surrealistas de todas, en que tú tienes un estallido social, o como lo queramos llamar el 2019, buscando, ¿no es cierto?, más dignidad, más justicia, en fin, no vamos a entrar ahora, pero entendemos lo que se buscaba ahí, y se canaliza eso en la búsqueda de escribir una nueva constitución, y termina redactando esa nueva constitución 4 años después la extrema derecha, la ultraderecha, ¿no es cierto?, de los republicanos. Por supuesto que eso ni en el mejor guionista se le habría ocurrido el año 2019. ¿Con qué tiene que ver? Con las frustraciones que se van produciendo, con las expectativas que se van teniendo. Míralo en Argentina, donde está con posibilidad de ser electo, espero que no, Javier Milei. O en Estados Unidos, donde tú tienes un expresidente que le están haciendo ¿cuántos juicios? Tú sabes mejor que yo. Sí, como 3 juicios 10, no, pero además hay una cantidad de causa abierta. Sí, pero de los grandes, los grandes, lo que le pueden meter a la cárcel son como 3. Bueno, pero sigue liderando las encuestas. Sí. Y no saben cómo pararlo. Ahora, perdona, Tomás, ahí hay un punto bien interesante. Nosotros hemos tenido un proceso que yo no recuerdo que haya tenido otro país en el mundo. Cuando uno quiere hacer una constitución, por definición, en todos los países del mundo, la gente se alegra y quiere tener la Constitución y la vota positivamente porque, ha estado esperando por ella. Sobre todo esto es bastante notorio cuando salen los países de situaciones de ser colonia y se produce el primer gobierno independiente y la Constitución esa es aplaudida como sea. Bueno, nosotros, si es que esta se rechaza de nuevo, vamos a tener una cosa insólita. 2 veces, yo no conozco ningún país que haya rechazado 2 veces un proyecto constitucional. A juicio tuyo, si es que se rechazara esta constitución, ¿qué debiera hacerse? Mira, estás hablando con alguien que lleva como 40 y tantos años peleando, luchando, movilizándose, como muchos otros, no me lo voy a atribuir yo, como muchos otros, por tener una buena constitución generada en democracia en nuestro país. Yo me fui preso por eso, ¿no es cierto? Cuando fui candidato presidencial la tiramos a la basura, la constitución de Pinochet, porque es mala, porque no sirve, porque no tenía arreglo. En Chile somos buenos para arreglar las cosas. Si la bicicleta está mala, le ponemos alambrito. Pero cuando ya no sirve, bueno, no te queda otra que tirarla a la basura. Eso hicimos en su momento. De algún modo la constitución del 80, la constitución actual, es como la suerte de el cable que nos une todavía a la dictadura. Yo siempre he tenido la concepción de que la transición nunca ha terminado en Chile ni ha podido terminar porque tenemos todavía ese cable que nos amarra hacia lo que es la dictadura. Bueno, ese intento por tener una nueva constitución ha tenido distintas etapas, distintos momentos. Por años nos movilizábamos y no había forma, no tenías cómo generar el espacio, el mecanismo para avanzar. Luego del estallido, luego de octubre del 2019, se abre esa compuerta, ¿no es cierto? Se construye un acuerdo. Recuérdate que también pasó, esa compuerta se intentó hacer durante el gobierno de la presidenta Bachelet. Pero por supuesto. Y terminó ofreciendo algo al final, casi cuando faltaban 3-4 días para irse, y no quedó en nada. Sí, por supuesto, y han habido intentos previos también. Este es un debate que es largo. Uno muchas veces cree que el último evento es el evento fundamental. No, pues acá hay un proceso histórico. Acá han habido luchas muy largas. Acá ha habido gente que ha estado permanentemente buscando cómo abrir esa puerta. ¿Por qué no podemos tener? Lo que quiero decir es lo siguiente, primero. Si hoy día se rechaza, se vota en contra, como yo espero, porque creo que no es una buena propuesta, bueno, habrá que continuar en esta lucha, en este desafío, en esta tarea que hemos tenido por tantos años. Quizás no va a ser ahora de inmediato. Yo no creo que estén las cosas como para hacer un tercer proceso ahora en este gobierno. Pero bueno, será una tarea que tendremos que seguir impulsando. ¿Qué pasó en el primer proceso, Tomás? ¿Se volvieron locos todos? ¿Que los votantes súbitamente que habían pedido una nueva constitución decidieron que no debían tenerla? ¿O hay una responsabilidad en la confección de esa constitución? Yo creo que los procesos son bastante complejos y tienen distintas aristas. A mí en lo personal, y parece que no sé si no está muy de moda decirlo, pero a mí en lo personal me gustó mucho la propuesta.
Me gustó mucho. Yo sentí que nos ponía a la vanguardia del siglo XXI, que podía parecer como sorprendente en muchos aspectos, como siempre lo son aquellos elementos que te ponen en la vanguardia, que te permiten mirar el mundo que viene. Pero garantizaba el derecho al agua, ponía los temas medioambientales de un modo que van a ser fundamentales en las próximas décadas. Los derechos de las mujeres, de la diversidad, de los pueblos originarios. ¿Y que tenemos votantes tontos? No tenemos votantes. ¿Qué fue? No tenemos votantes tontos. A veces pasa que un proyecto planteado de esta manera está más adelantado o va más allá de lo que el conjunto de la sociedad también está dispuesta a ir asumiendo y asimilando, que también es totalmente comprensible, que representan a veces saltos muy grandes. Primera cuestión. Segunda, yo sí creo, yo no soy de las teorías de la conspirativa, pero sí creo que el efecto propaganda o publicitario, tú sabes mejor la palabra que yo, fue brutal. Perdóname, pero yo hice puerta a puerta, dejé planitos los zapatos y escuché en decenas de comunas en las que estuve, no solo en la región metropolitana, que me decían, como razones para rechazar, es que me van a quitar la casa. Falso, nunca estuvo eso escrito. Es que no voy a poder cruzar Chile libremente porque van a haber divisiones. Eso nunca estuvo. Es que me van a aplicar otra justicia. No, sin nada que ver, no había otra justicia. Me dan 5, no me acuerdo de los otros 2. Habían 5 argumentos que se repetían que no estaban en el texto, que no estaban planteados ni siquiera. Bueno, ¿de dónde salió eso? De algún lado salió. Entonces, ¿Y qué tanto puede haber salido de la performance? Bueno, de algunos convencionales que decidieron creer, para ponerlo en términos, te lo voy a plantear yo, bajo mi lógica para que no te sientas comprometido, de, qué sé yo, la Constitución soy yo. Te dije que creo que esto es un proceso, una cuestión más compleja, que tiene muchas aristas. Sin duda que el comportamiento, por llamar de algún modo, la performance, como dices tú, de lo que fue los convencionales, de la falta de diálogo que hubo, de la falta de participación. Mira, tanto que se denosta a los partidos políticos y se dice los partidos son los últimos en la encuesta. Yo creo que faltó la presencia y la participación de los partidos que son organizaciones, instituciones que representan al conjunto de la sociedad o a distintas partes de la sociedad. Creo que tuvimos situaciones que fueron increíblemente escandalosa, pero ojo, en el Congreso en el que yo estoy, de donde vengo ahora hace un rato, pasan cosas similares. Hay uno que se quería sheriff, está lleno de esas cosas. Hay alguna que niega, ¿no es cierto?, que la senadora Campillay estuviera ciega. O sea, hay monstruosidades, brutalidades que son insólitas. Y bueno, por algo también el nivel que tienen en la valoración de la ciudadanía es bastante bajo en muchos casos, y lamentablemente meten al conjunto entero, aun cuando hay muchísimos hombres y mujeres muy trabajadores de distintos sectores políticos por lo demás. Pero quiero decirte, evidentemente fue multifactorial, y en la performance, como dices tú, de los mismos convencionales, que además hay que destacar lo siguiente, fue un proceso muy transparente. Si se filmara todo lo que pasa en otras instituciones, te aseguro que la imagen también sería bastante... Déjame preguntarte, porque se me está acabando el tiempo, pero te quiero preguntar un poquitito por cómo ves los escenarios inmediatos futuros. Tú dijiste que en caso de que se rechazara esta Constitución, tú dirías que habría que darse un tiempo para pensar qué hacer. Pero no habría que hacer un tercer intento relativamente rápido. Eso, fíjate, lo dijo en Tolerancia Cero también uno de los consejeros expertos, Gabriel Osorio. Dijo, yo creo que pondría una suerte de vacación constitucional por un rato, porque la gente, bueno, con 2 procesos que han sido fallidos, eventualmente, o que podrían ser fallidos, eventualmente no está en un estado de ánimo como para volver a embarcarse en observar una convención. Mira, los ríos tienen rápidos y tienen recodos, y es en los recodos del río, que no están todo el tiempo, que se dan cada tanto. En esos recodos es donde tú puedes llevar el bote, hacer algunas cosas.
hay que esperar nuevos momentos, hay que saber esperar los momentos, hay que movilizarse por esos momentos también. Las sociedades no son pasivas, no se quedan esperando, no se quedan mirando para el techo. Yo creo que la dinámica social no está determinada por lo que diga la autoridad o por lo que diga la institucionalidad. La dinámica social tiene que ver con ciertas demandas que no están satisfechas. Y aquí las demandas que se expresaron, no solo el 2019, el 2011, el 2006 y varios años más para atrás, están todavía pendientes de ser resueltas. No hay una buena calidad de salud para la mayoría de los chilenos y chilenas. No hay un buen acceso a la educación. Siguen siendo negocios. Las pensiones son miserables. ¿O tú crees que a la gente, porque se rechace o se gane, se le va a olvidar, ¿no es cierto?, que recibe una miseria? Hoy día, quien se jubila en Chile automáticamente pasa a ser pobre. Automáticamente. Bueno, eso no puede ser. Llevamos 40 años pasándole plata a la AFP, que se la pasan a los grupos económicos que se han enriquecido a niveles sin límite, y las pensiones siguen siendo miserables. ¿Me vas a decir que eso es inevitable? No, lo que estoy diciendo es que teóricamente, mi punto es que teóricamente, si eso es tan evidente, y yo no tengo por qué decir una cosa distinta, la gente estaría por efectivamente aprobar un cambio constitucional que generara eso, y no fue así. No fue así, y esta que se nos presenta ahora ni de cerca abre esa posibilidad. Por el contrario, constitucionaliza y mantiene por la eternidad a las AFP, a las ISAPRE, quita derechos que se han logrado con mucho esfuerzo durante todo este tiempo. Termina beneficiando a los sectores más ricos, quitándole las contribuciones, ¿no es cierto?, a las comunas más pobres del país, que viven, ¿no es cierto?, el Fondo Común Municipal. En fin, la lista es larga. Si la gente cuando dice, mire, mayoritariamente está expresándose en contra, es por algo, es porque se da cuenta que esta cuestión no está respondiendo. El derecho logrado por las mujeres después de años de lucha, de tener la posibilidad por lo menos de la interrupción del embarazo por 3 causales, puede desaparecer. Hasta los papitos corazón se van a salvar, pues. O sea, hoy día hay por lo menos un mecanismo para sacarles la plata de sus fondos de pensiones, ¿no es cierto?, para pagar las deudas que tienen a veces por décadas. Bueno, eso va a quedar como algo inconstitucional. La lista es larga. ¿Qué te quiero decir frente a tu pregunta? Se rechaza, se vota en contra y tenemos varias cosas que podemos seguir haciendo. Uno, seguir haciendo reformas, trabajar a la Constitución actual, y tenemos un quórum que es más bajo que el que nos proponen ellos. Es más bajo el que hay hoy día. Podemos hacer esa reforma, podemos seguir impulsando leyes que creemos que son necesarias, como la reforma al sistema de pensiones, entre otras. Pero aprobar una Constitución que va a liberar a criminales de lesa humanidad que están en Punta Peuco, a mí me parece que es absolutamente inaceptable. Última pregunta que te hago. ¿Tú crees que el gobierno debiera pronunciarse, el gobierno del presidente Boric debiera pronunciarse ahora sobre cómo debiera votar? Eso es lo que quiere la derecha. No, te lo pregunto. No me lo preguntes. Está bien que me lo preguntes tú, es legítima la pregunta. No, pero te lo pregunto porque todos los gobiernos que han tenido de alguna manera votaciones en su periodo han planteado algún tipo de preferencia. Yo creo que el presidente Gabriel Boric ha tenido una gran altura de mira en la forma en que se ha manejado este proceso. Ha garantizado que esta propuesta constitucional, con la cual uno podría pensar que no está de acuerdo, no lo sé, no lo he hablado con él, por lo demás no tengo idea, pero se van a distribuir decenas, centenas de miles de ejemplares como corresponde. Se va a difundir por los medios de comunicación. El gobierno ha permitido y ha dado todos los elementos para que se pueda desarrollar este proceso. Yo creo que está muy bien cómo actúa el gobierno y creo que no le corresponde ni al presidente ni al gobierno tomar partido, tomar bando, sino que tiene que garantizar y permitir que el proceso se lleve adelante. Personalmente creo que una gran mayoría de chilenas y chilenos va a votar en contra y no se necesita que el gobierno esté diciendo cómo va a votar el presidente o alguno de sus ministros. Tomás Hirsch, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día aquí en Última Mirada. Que te vaya muy bien.